siempre hacemos, bueno, les mostraba con el caso de los dedos, en el caso de que sea 5, es el dedo mayor, el del medio, porque es el que se encuentra en la posición 3. En el caso de que sea par, lo que se tomaba es el valor que correspondiera, me estoy refiriendo al valor par, el n, es decir, el n mayúscula, la cantidad de datos que tengo, era tomar el de la posición que me indicaba al dividirlo por 2, más el de la posición siguiente, y en este caso sacaba un promedio entre ambos, ¿sí? En este caso, yo tengo 100 datos, por ende la posición con la cual tengo que tener es en la posición 50 y en la posición 51. Si nosotros vamos a la posición 50 de la posición 51, que es lo que les he representado en la última columna, es la frecuencia acumulada, que es 5 para el primero, en la posición 6 hasta la 23 se encuentra el segundo valor, y desde la posición 64, de la posición 24 a la 65 se encuentra el valor 67. Es decir, en la posición 50 y 51, el que vamos a encontrar es el valor 67. Ese sería la mediana. Ahora, tenemos cuartil y decil. ¿Qué era el cuartil? ¿Qué es lo que me está indicando con respecto a los datos? Bien, perfecto. Todos los datos organizados, en este caso coincide con lo que hablábamos de la mediana, de menor a mayor, lo que hace es, lo fracciona en una cierta cantidad. En este caso, el cuartil lo va a dividir en 4 partes iguales. El decil en 10 y el percentil en 100. Entonces, si nosotros estamos hablando del cuartil 3, nos estamos refiriendo al valor que se encuentre en la parte superior del tercer cuartil. Ahora, ¿cómo sabíamos la posición? Siempre por medio de la fórmula que les estoy marcando ahora, o de la ecuación, en el cual teníamos K por N sobre el 4, donde K es el cuartil que yo quería saber, N la cantidad de datos que yo tenía, la frecuencia, básicamente la frecuencia acumulada del último valor de variable, sobre 4 en este caso porque estamos hablando de cuartil. Eso me da una posición de 75. Repito, una posición de 75. El valor del cuartil 3 no es 75, es el valor de variable que se encuentra en la posición 75. Si voy a la tabla anterior, nosotros veíamos que el valor de posición 75 sería 70. ¿Por qué? Porque 70 va desde la posición 66 hasta la posición 92. Lo mismo tenemos que hacer con un decil. El decil, como decía recién, lo fracciona en 10 partes iguales, en el cual K pasa a ser el valor que quiero saber, en este caso es un decil 4, es decir, 4 por 100 sobre 10. Este me estaría dando una posición de 40. Esa posición de 40 la busco en la frecuencia y lo que voy a encontrar es el valor de variable que que corresponde al decil 4. En este caso, 40, lo tendríamos acá, corresponde al valor de decil, ¿qué pasó ahí? 40, no, perdón, 67 es acá, ¿Se entiende lo que digo? ¿Dónde está el error de tipeo mío? Por copiar y pegar la parte superior. Todos llegaron a ese valor, ¿no? 67. Sí, profe. Bien, perfecto. Eso que tener tiempo para revisarlo. ¿Cómo sería si no? Bueno, vamos con el siguiente ejercicio, el 1C. Lo que nos pide es rango, desviación media, variancia y desviación típica. ¿Qué sería el rango? ¿Alguien que lo explique en definición o el ejercicio? Perfecto. En este caso nos dio 73 menos 61, es decir, el extremo superior, el valor más alto, menos el valor más bajo, igual a 12. Varianza. No sé si lo quieren explicar alguien desde el punto de vista de la varianza o desde el punto de vista de la desviación media o de la desviación típica. ¿Quién se atreve?
¿Quién se anima en realidad? Es fácil. Vamos, cualquier valiente, siempre la misma compañera. Va. ¿Por qué si no? ¿Qué es lo que ocurriría? Exactamente, perfecto. La varianza, por eso le dije si la querían explicar desde la desviación típica, es básicamente la diferencia que estamos teniendo entre la media, como dijo la compañera, y el resto de los valores. Lo que nos está demostrando es cuán dispersos se encontrarían los datos dentro de la campana. Recuerden lo que hablamos a principio de año, que estábamos hablando de que después de la mitad del año vamos a ver la campana de Gauss. Bueno, esos valores después van a estar dentro de la campana de Gauss, la campana gaussiana. Organizamos los valores de la misma forma, el valor de variable, la frecuencia que tiene, calculamos la media, que ya lo teníamos de antes, 67,45, que la compañera lo había definido como el promedio, y calculamos lo que se encuentra entre paréntesis, es decir, el valor de variable menos la media. Ese valor, algunos van a ser positivo, otros negativos. Lo que recién decía la compañera, que está perfecto, es lo elevamos al cuadrado para que todos los números me den positivo. Esos valores o esa diferencia que hemos elevado al cuadrado, la tenemos que multiplicar por la frecuencia. La suma de todos ellos la vamos a dividir en n, que es la cantidad de datos que tenemos recolectados, y eso nos daría 8,5275. ¿Qué indicaría eso? Que si el número es alto, la desviación es elevada. Es decir, recuérdenlo, cuando lo veamos después, la campana se encontraría achatada. Es decir, el valor central, el valor media que yo tendría, y los extremos se encontrarían alejados de la media. Si la desviación, al contrario, o la varianza fuese menor, ¿qué pasaría? La campana de Gauss sería más alta, pero más angosta. Es decir, no tendríamos tanta dispersión. ¿El valor que les dio, ok? ¿O alguien tuvo algún valor distinto? Generalmente hemos estado trabajando con 3 decimales, puse 4 por el tema de que si lo realizaban con la calculadora, puede que con los redondeos nos fuésemos desviando. ¿Nadie? Bueno. Fue eso, profe, pero cerca. Pero más o menos 8, ¿cuánto? Sí, no, lo mismo, lo mismo. Ah, bien, estamos. La desviación típica o estándar es la raíz cuadrada de la varianza, y después tenemos otro término que es la desviación media. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Que para poder evitar eso de que los valores que se encuentren a la derecha, como los valores que se encuentren a la izquierda de la media, se resten entre sí, en la desviación típica o estándar lo que hace es calcular la raíz cuadrada, mientras que en la desviación media lo que hace es encontrar o buscar el valor absoluto de ellos. Entonces, es lo que están viendo ahora en pantalla. Hasta esta parte sería exactamente igual el cálculo. Tenemos el valor de variable menos la desviación. Algunos van a ser positivos, otros van a ser negativos. Negativos van a ser los que se encuentren de la media hacia la izquierda y positivos de la media hacia la derecha. Bien, una vez que calculamos el valor absoluto, lo vamos a multiplicar cada valor, no la totalidad, sino cada valor de variable que resulte, por la frecuencia, sumamos todo, se divide por la cantidad de datos y eso nos va a dar el resultado. El resultado en este caso es 2,265. ¿Anduvimos por esos valores? Bien, esa sí, perfecta, que es la que teníamos acá arriba, que era la raíz cuadrada de la varianza. Bien, ahora desviación media. Exactamente. ¿Les dio ese valor o alguien se alejó de ese valor? ¿Vamos? Si nadie se queja, seguimos. Bueno, vamos con el ejercicio número 2.
Calcular la media, la mediana y la moda de los siguientes datos. Tenemos un par de datos que cuál es la particularidad que tienen. Esos datos no están, una de las partes que veíamos en la estadística es el ordenamiento de datos, ese procesionamiento de datos. Entonces, la media, en este caso, no hace falta que los datos estén ordenados. Lo que vamos a hacer es un promedio, el cual nos da 4,8. Ahora, si vamos a la mediana, nosotros sí tenemos que encontrar, en este caso, los datos ordenados de menor a mayor, repitiendo la frecuencia de cada uno de ellos. Nosotros tenemos 20 datos, el valor central sería 10, pero como estamos con un número par, sería el valor de variable que se encuentra en la posición 10 más el valor de variable que se encuentra en la posición 11. En este caso, en ambas posiciones, nos coincide, nos da 5, entonces podríamos decir que la mediana es 5. Si los valores son distintos, sería un promedio entre ambos. Y la moda es aquella que presenta una mayor frecuencia, no acumulada, sino una mayor frecuencia absoluta o relativa, según lo que estén analizando, es indistinto dentro de los datos. En este caso es 5 porque presenta una frecuencia de 6 veces, es decir, se repite 6 veces el valor en todos los datos. Bien, si hay alguna duda, me paran, si no continuamos. Ejercicio 3, hallar la varianza y la desviación típica de la siguiente serie de datos. Los datos que tenemos son 12, 6, 7, 3, 15, 10, 18 y 5. La forma de cálculo que hemos realizado anteriormente es la que realizamos, porque es la forma en la que se calcula la varianza. Tenemos el valor de variable, la frecuencia de cada uno, en este caso va a ser 1, la media que es el promedio, las diferencias que tuvimos entre cada uno de los valores de variable con respecto a la media, lo elevamos al cuadrado, hacemos su sumatoria y lo dividimos por la cantidad de datos que tenemos. En este caso nos daría 23,75. Y la varianza, ¿alguien tuvo algún valor distinto? No, profe, a mí me da igual. No, a mí me da igual porque lo hice en Excel, así que... Perfecto, bien. La desviación típica o estándar era exactamente lo mismo, lo único que tenemos que calcular la raíz cuadrada de eso. Es el dato. Pero lo que nos estaba pidiendo era, sí, también, la desviación típica o estándar o la varianza. Bien, vamos con el punto 4. Indicar del siguiente grupo de datos la moda, mediana, media, desviación media y varianza. Los datos son los que se encuentran en el renglón de la parte de abajo. En la parte de arriba puse las posiciones para poder calcular la mediana, para que se vea más fácil el tema. Tenemos la moda, repetimos el que tiene mayor frecuencia, en este caso es el 4, que se repite 4 veces. Después tenemos, si tuviésemos que buscar una consulta, una segunda moda, ¿cuál sería en este caso? ¿6? ¿6 o 2? Perfecto. 6 o 2 porque serían los que le siguen con la misma veces de repetición, es decir, 3 cada uno. Excelente. Bien, media, que es el promedio entre los valores, 4,944. Mediana, que sería en la posición 9 y la posición 10. Perdón. Entonces, en este caso sí, como los valores son distintos, sacamos un promedio, me daría 4,5. Y lo que hemos calculado abajo es la varianza de la misma forma que hemos estado realizando en lo anterior. Cada uno de los valores de variable, su frecuencia, la media que nos da, calculamos la desviación o la diferencia que tienen con respecto a la media, lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por su frecuencia y la sumatoria esa la dividimos por la cantidad de datos. Daría 5,7191. Desviación típica, que es por definición la raíz cuadrada de la varianza, 2,05. Ahora, calculamos la desviación media, que es el valor de variable, la frecuencia, calculamos también la media, es exactamente igual como en los ejercicios que hemos estado viendo anteriormente,
diferencia entre el valor de variable y la media, valor absoluto de ese valor, valga la redundancia, multiplicamos por la frecuencia, realizamos la sumatoria y lo dividimos por la cantidad de datos, 2,0556. Bien. ¿Hasta acá algún punto, algo que se quiera revisar? No, profe. Perfecto. Profe, una consulta, ¿la varianza cuánto le dio? La varianza, taca, 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 volvemos, 5,7191. Ah, ok. Ahí ¿Está le bien? pifié. No, yo le pifié algo ahí, seguramente en un cálculo. A ver, ¿hay alguien que le haya dado un valor distinto a 5,7191? Porque el Excel es muy bueno, pero si yo le cargo mal los datos, él va a calcular lo que yo le pongo. Si yo me he equivocado en alguna frecuencia o algo, no me va a indicar ese datos. ¿Coinciden con el valor Sí. o tienen otro valor? No, a mí me coincide, profe. Y también lo hice en Excel. Creo que También. 5,005 me da. Creo que como mucho. 5. 5,005 me da. Y la diferencia. Pueden ser en ese caso, fíjate en el caso de la sumatoria de las frecuencias, porque ¿qué? Puede que después, cuando lo tengas que dividir por la cantidad de datos, ahí sea quizás el error. No sé si lo has hecho en Excel o a mano. A mano, a mano. Entonces, fíjate, puede ser eso, porque en realidad la diferencia es muy poquita. Si te hubieses equivocado ya en un valor de variable, tendría que ser otro, porque al elevarlo al cuadrado sería mucho más el valor. Bien. Vamos ahora con el punto número 5, que dice, una distribución tiene una media de 140 y una desviación estándar de 28,28 y otra de 150 y una desviación de 24. ¿Cuál de las dos presenta mayor dispersión? En este caso lo que teníamos para calcular era, los dos valores de ambas distribuciones nos los entregaba, lo único que teníamos que hacer era un cociente. ¿Qué es lo que...? Exactamente, es el coeficiente de variación. Que en el caso del primero sería 28,28 sobre 140 y en el caso del segundo sería 24 sobre 150. Uno me da 0,202 y el otro me da 0,16. El que presenta una mayor dispersión es el primero, que tiene una media de 140 y una desviación de 28,28. ¿Qué consideran que es o cómo lo pueden, más allá de los números y de todo, llevar y decir qué es o qué representa, qué es lo que me indica en los datos? ¿O qué es lo que me va a permitir en realidad? Porque yo la media la conozco, la desviación la conozco, perfecto. La media es el valor que se tiende a estar en el centro o que tiende a no estar modificado en función de los nuevos valores de variable que se adopte. Y por otro lado de la desviación, cuán alejado. Perfecto. Ahora, ¿para qué me va a servir calcular ese coeficiente de variación? Perfecto, exactamente. Lo que me permite el coeficiente de variación, como dice la compañera, es poder comparar dos distribuciones que, como yo las analizo de esa forma, tienen una media 140, una desviación de 28,28 y la otra 150, desviación de 24, realmente ¿cuál tiene una mayor dispersión? Por eso surge este coeficiente, que lo que simplemente hace es una división en la cual nos entrega un valor. El valor mayor lo que está indicando es que la desviación va a ser menor, es decir, el denominador es menor que el numerador en relación con la otra, por eso el número es mayor. ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Alguna duda que tengamos con esto? No, profe. No, profe. Hasta ahora no. Bueno, la próxima clase vamos a comenzar con lo que respecta a probabilidad, ¿sí? Que es la segunda parte del año. Recuerden, si alguien no lo ha hecho el práctico, no lo ha presentado o tiene alguna duda que después le surja, desde este trabajo práctico inclusive, sí va a entrar en el segundo parcial, ¿sí? Creo que no es costoso lo que sí. La verdad es que no... 3 de noviembre, dijo, profe.
¿Cómo? El primer día de clase tengo anotado que dijo 3 de noviembre. Bien. No, lo que le iba a decir es, no tengo ninguna, o sea, hasta el momento sigue todo lo que les había comentado, planificado o planteado en función de cuando arrancamos las clases. No tengo ningún orden, la verdad que no queda, no es la palabra más correcta, pero ninguna información oficial por parte de la universidad de que diga se va a modificar cierta fecha o se modifica por tal cosa. O sea, que en teoría seguimos tal cual como se los había comentado. La verdad que no tengo la fecha acá a mano, pero si les había dicho el 3 de noviembre, estaríamos con esa fecha, a ver. Porque creo que después ya tenemos que tener el recuperatorio y a su misma vez después arrancan con las mesas de exámenes. Sí, miércoles 3 de noviembre. Sí, así que sí, si me acuerdan un segundo, creo que lo había anotado acá. Sí, el primer parcial el 23 de junio y el segundo el 3 de noviembre. Exacto lo que dice la compañera. Está perfecto. Bien. ¿Alguna otra consulta que tengan? ¿Algo que quieran saber? Si no, los libero. O sea, con esto estaríamos terminando la parte de estadística y ya después toda la otra parte es la de probabilidad. Exactamente. Comenzamos a ver probabilidad, los distintos tipos de distribuciones para trabajar con los datos. Ah, bueno. Sí, a medida que les voy a ir subiendo el material, obviamente lo que les voy a pedir es, si es posible, traten de tener, porque las distribuciones se trabajan con tablas. Quien puede hacer la impresión, bien, si no, no hay problema, o sea, no es obligatorio ni tampoco un punto que sí o sí se debe cumplir. Es para que se les haga más fácil poder palpar cuando estemos trabajando con las tablas y poder manejarnos dentro de las tablas, ¿sí? Porque las tablas de distribución son de doble entrada, entonces vamos a estar trabajando muchas veces con los datos desde afuera hacia adentro y muchas veces desde adentro hacia afuera con distintos tipos de probabilidades, ¿sí? Pero lo vamos viendo después en cada una y si se les hace más cómodo le hacen la impresión, si no, bueno, lo pueden manejar desde la computadora, no dirá. Sí. Se me entrecortó cuando empezaste a hablar. Después sí te encontré la diferencia entre muestra y población. Sí, no, lo manejamos como lo hemos estado viendo. Eso no va a cambiar. No va a cambiar. Bien, ¿alguna otra consulta? No, profe. Bueno, listo, entonces, cualquier consulta me ubican, si no por WhatsApp o por mail. Nos estamos viendo la próxima clase. Dale, profe, muchas gracias. Listo, muchas gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chau, chau.